Si recordamos lo visto en el último video, hablamos de choques en una dimensión. Se definió el coeficiente de restitución E y se clasificaron los choques en función del valor que toma ese parámetro E, que está entre 0 y 1 inclusive. Recordando nuevamente, si el choque es elástico, el coeficiente E es 1 y no tenemos pérdidas de energía cinética. Por lo tanto, el cambio de energía cinética de ambos objetos que participan en el choque es igual a 0. En el perfectamente inelástico E es igual a 0 si hay pérdida de energía. Las pérdidas las calculamos como el cambio de energía cinética de los dos objetos, pero la característica fundamental de un choque perfectamente inelástico es que las velocidades finales de los objetos 1 y 2 son iguales. Y un choque inelástico, donde hay pérdidas, las pérdidas se calculan siempre midiendo cuánto cambia la energía cinética de los dos objetos, pues tiene la característica de que E es un valor entre 0 y 1 y que en el choque perfectamente inelástico E es igual a 0. Si hablamos de un problema típico de choques, hacemos referencia a una situación bastante común. En ese sentido, decimos que un problema típico de choques es aquel en el que se conocen las velocidades antes de chocar, conocemos las masas de los objetos, las partículas que van a chocar, y se conoce el valor del coeficiente de restitución. Digamos, por alguna razón, sabemos las velocidades que tienen antes, sabemos eh, las masas de los objetos y conocemos también el valor de E. Y según el valor de E podemos distinguir si es un choque inelástico, perfectamente inelástico o un choque elástico. Si consideramos entonces nuestra ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, que esa se cumple en cualquiera de los tres choques, y tenemos la ecuación que define al coeficiente de restitución, el valor de E, recordemos, coeficiente de restitución, y esa ecuación está definida para cualquier choque, es decir, estas dos ecuaciones son válidas para cualquier choque. Lo que sí no podríamos utilizar es la ecuación de conservación de la energía cinética, puesto que eso solamente ocurre para el choque elástico, es decir, la energía cinética se conserva únicamente en el choque elástico y por lo tanto no en general. Y aquí buscamos dos expresiones que sean generales. Entonces, si nosotros conocemos las velocidades de los objetos antes de chocar y además conocemos las masas, entonces, y conocemos también el valor de E, lo que quizás va a ser nuestra incógnita o nuestras incógnitas son los valores de las velocidades justo después de chocar. Entonces, en ese sentido lo podemos ver así. Tengo dos ecuaciones, conozco todo exceptuando los valores de las velocidades finales, por lo tanto, tengo dos incógnitas. Entonces, puedo resolver. En este caso, estoy considerando que conozco todo esto y que me están pidiendo los valores de las velocidades finales. Si despejo de ese sistema de 2×2 y expreso las velocidades finales en función de todo lo que en teoría es conocido, obtenemos lo siguiente. Y esos valores de velocidad final, vean las expresiones bastante simétricas, porque aquí aparece M1, aquí M2, aquí M2, M1, B inicial 1, B inicial 2, M2, M1, 2, 1. Es decir, hay una expresión simétrica. Pero debemos resaltar que si en nuestro problema conocemos toda la información que está del lado derecho, podemos utilizarlas para encontrar las velocidades finales. Eso es bastante usual, por eso decimos en los problemas es algo que se suele hacer o que suele aparecer bastante, por esa razón
lo llamo un problema típico de choques. Resulta evidente que si lo que conocemos es otra cosa a lo que está planteado aquí, o de repente lo que nos piden es otra cosa, pues simplemente tendríamos que plantear nuestras dos ecuaciones que son válidas en cualquier choque y despejar para las variables que nos están pidiendo, siempre y cuando tengamos la información suficiente para poder despejar. Pero si nuestro problema nos piden las velocidades que tenemos, que tienen los objetos después de chocar, directamente podemos utilizar estas ecuaciones. Si consideramos dos objetos o dos partículas, dos bloques de masa m1 que se mueven en direcciones opuestas con velocidades v1 y v2, en realidad lo de opuestas se puede extender a cualquier valor de velocidad, pero que vaya a producirse un choque, porque también podemos tener, por ejemplo, dos objetos que se mueven en la misma dirección, pero que de repente la rapidez del objeto que tengo marcado, que el objeto que está más a la izquierda, es más grande, por lo tanto, en cierto momento alcanza al otro. En realidad se puede establecer para cualquier velocidad. Lo importante es que vayan a chocar. Si E es el coeficiente de restitución, puede demostrarse, y recomiendo hacer esa demostración, es decir, tratar de expresar la pérdida de energía, que esto es el cambio de energía cinética que tenemos en ambos. Es decir, el cambio es de energía cinética de los dos objetos. Y esa pérdida, en, en términos de un valor absoluto, recordemos que la pérdida de energía, o debo resaltar que la pérdida de energía vista como un delta K, y si digo el K final de ambos menos el K inicial de ambos, pero como decimos que si hay una pérdida, lo que hay en el estado final es más pequeño que lo que hay en el estado inicial. Por lo tanto, esa pérdida es una cantidad negativa. Normalmente decimos, si la pérdida de energía me da menos 10 joules, lo que decimos particularmente es que se perdieron 10 joules. Entonces aquí ya estamos haciendo la consideración del signo, por lo tanto, en realidad es la pérdida de energía en valor absoluto. Pero lo importante es demostrar que esa pérdida de energía se puede expresar en términos de las masas, de el coeficiente E y de las velocidades que tenemos antes de chocar, porque esta sería la velocidad inicial 1 menos la velocidad inicial 2. Claro, aquí de repente para hacer esta demostración será útil plantear la pérdida de energía de esta forma y utilizar para las velocidades finales estas expresiones. Luego de pues, una cantidad considerable de cálculos pueden llegar a esto. Pero lo importante es que esta fórmula me permite ver que si E es igual a 1, no hay pérdida, lo cual es cierto porque recordemos que sería un choque elástico. Y si E es igual a 0, es decir, de todos los valores posibles que puede tomar E, para E igual a 0 tendríamos que esta es la cantidad más grande. Es decir, que para E igual a 0 tendríamos la mayor pérdida de energía. Y recordemos que en el caso de E igual a 0 estamos hablando de un choque perfectamente inelástico. Entonces, si hacemos la comparación de dos objetos que van a chocar y analizamos los diversos valores que puede tomar E, considerando mismas masas, mismas velocidades iniciales, aquel choque donde se va a perder más energía de entre todos los posibles, pues es el choque perfectamente inelástico.
Si utilizamos nuestras ecuaciones, es decir, las que acabamos de, de expresar o de indicar de dónde surgen al resolver el sistema de 2 por 2, lo que vemos es un caso bastante interesante. Es decir, cuando tenemos un choque elástico, y veamos que ya establecemos una característica bastante particular que sucede cuando tengo un choque elástico y tengo dos partículas de igual masa. Ya no es la situación típica, sino que es bastante específica. La situación típica sumada a que el choque es elástico y sumada a que la masa es igual. Entonces, si el choque es elástico, sabemos que E es igual a 1. Si la masa es igual, yo puedo llamar directamente M. Y quiero ver qué sucede con mis valores de la velocidad de cada objeto luego de chocar. Básicamente, si M1 es igual a M2 y E vale 1, el término este se va a anular. Lo mismo sucede con este. Si M2 es igual a M1 y E vale 1, este se anula. Si E vale 1 y E vale 1 y tengo M acá, M, arriba me va a quedar 2M, entre 2M, el 2M se va, igual en la parte de abajo, y luego de hacer todas las expresiones llegamos a esto. Notemos entonces que en un choque elástico de dos objetos que tienen igual masa, la velocidad final del objeto 1 es exactamente igual a la velocidad inicial del objeto 2, y la velocidad final del objeto 2 es exactamente igual a la velocidad inicial del objeto 1. Quiere decir que en un choque elástico de dos objetos que tienen igual masa, lo que sucede luego de chocar es que ocurre una especie de intercambio de velocidad. Es decir, que la velocidad que llevaba el objeto 1 antes de chocar ahora es la velocidad que lleva el objeto 2 luego del choque. Y la velocidad que tenía el objeto 2 antes de chocar es la que tiene el objeto 1 luego de chocar. Pero claro, esta es una situación bastante específica, choque en una dimensión, elástico y de dos objetos que tienen igual masa. Esta situación es bastante visible al estudiar la llamada cuna de Newton. Es decir, hablamos de que si tenemos un objeto, un choque elástico y cada objeto tiene la misma masa, entonces ese intercambio de velocidades es bastante útil para describir el movimiento de la cuna de Newton. La situación es que la cuna de Newton está formado por un conjunto de partículas conectadas a cuerda, eso es lo que se suele llamar un péndulo. Consideramos que todas las partículas tienen la misma masa, eso cumple la primera condición anterior, y para garantizar que el choque sea elástico, pues vamos a considerar que los objetos, las partículas son de un material extremadamente duro para que no tengamos pérdida de energías por deformación o pérdida de energía, digamos que no hay pérdida de energía por calor, y digamos que la pérdida de energía que hay en forma de onda de sonido es extremadamente pequeña, porque si la mayoría de este juguete sabe que al momento de chocar se produce el sonido, o sea, hay una onda de sonido. Pero si despreciamos todo eso, podemos considerar hasta cierto punto que es un choque elástico de dos objetos que tienen la misma masa. La situación es que me voy a concentrar en los dos objetos que van a chocar. Tengo este, tengo este. Cuando el objeto 1, digamos, se suelta desde acá, lo que sucede es que, claro, ese valor no es el valor de B inicial 1 que va a aparecer en mi ecuación. Este valor B inicial 1 es la velocidad justo antes de chocar. Quiere decir que el objeto se va a soltar, se va a empezar a mover
Y cuando esté aquí, ese valor de velocidad que lleve por toda la energía cinética que va ganando, porque inicialmente tiene energía potencial, luego se convierte en cinética, entonces al llegar a este punto va con cierta velocidad. Y ese valor, digamos, es la velocidad que tiene el objeto 1 antes de chocar. Evidentemente el objeto 2 está en reposo, su velocidad inicial es cero, pero vemos que tenemos un choque elástico entre esos dos objetos. Entre estos dos. Y es elástico y además es de dos objetos que tienen la misma masa. Por lo tanto, hay un intercambio de velocidades. Quiere decir que si al momento de chocar, que vamos a ver la animación, comento que para ver la animación en la presentación hay que abrirlo con un lector de PDF directamente. Entonces, vemos que en el momento del choque, el objeto parte del reposo, impacta, pero lo que se visualiza es que únicamente la última partícula es la que se mueve. Y esto está repitiéndose una y otra vez y en principio, dado que no hay pérdida de energía, esto se debería de repetir de forma indefinida. Es más, el ángulo con que se suelta tendría que ser el mismo ángulo que alcanza la última partícula. Pero claro, tenemos los efectos de la pérdida de energía que es mínima por sonido. También podemos tener efectos de resistencia del aire. Si ustedes colocan esto, lo ven de repente en una oficina, pues en la oficina tenemos el efecto del aire, el sonido. Entonces, a final de cuentas, luego de un tiempo considerable es posible que ya veamos que se detenga, porque en la realidad sí hay pérdidas. Pero queremos ver por qué razón el último objeto es el que se mueve y los demás no. Entonces, cuando el objeto llega acá e impacta, démosle un valor a la velocidad, digamos que llega con 5 metros por segundo, que esa velocidad depende del ángulo al que se lanzó. Y digamos que se suelta. También el problema podría variar si se lanza con cierta velocidad. Pero lo que sucede es que al tener acá un choque elástico de dos objetos, uno con un valor hipotético de 5 metros por segundo y otro con un valor de cero, lo que sucede es que se intercambia la velocidad según lo que acabamos de ver. De forma que el primer objeto, luego de chocar, y el cambio de velocidad ocurre en un intervalo de tiempo bien pequeño. O sea que en un intervalo bien pequeño, de repente imperceptible, cambia el objeto 1 de una velocidad de 5 metros por segundo a una velocidad cero y luego el otro objeto cambia de una velocidad cero a una velocidad de 5. Pero en ese momento arranca con esa velocidad y lo que tenemos es un choque ahora entre estas dos. Pero la otra está en reposo. Entonces lo que sucede es que va a haber un intercambio de velocidad. Una pasa de 5 a 0, la otra de 0 a 5, la otra de 0 a 5, etcétera, etcétera, hasta que llega a la última, y la última como no choca con nada más, pues la última se va a mover entonces arrancando con un valor de 5 y llegando hasta el mismo ángulo del que se soltó. O sea que esto permite de manera eh, visual o inclusive experimental, si tienen la oportunidad de ver el juguete este conocido como cuna de Newton, muestra cómo ocurre ese intercambio, pero quizás de manera instantánea, porque los choques aquí se dan en un intervalo de tiempo muy pequeño que no percibimos movimiento de todos los objetos eh, intermedios, excepto, como lo tenemos en la animación, del primero y el último. También hay variantes interesantes que dependerán que si
solo tomamos la primera esfera y la soltamos, o tomo dos, o tomo tres y la suelto a la vez, a ver qué sucede, pero sería un análisis quizás un tanto diferente, porque ya si tomo tres o si tomo dos esferas, bueno, puedo ver como un sistema de dos esferas que choca con un sistema de cuatro, ya la masa no sería igual y ya pues no se cumpliría esto. Pero también se puede analizar utilizando las ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento en general, pero repito, ya no es un choque de masas iguales. Pasamos ahora a hablar de un choque en dos dimensiones y creo que ya establecimos la diferencia, ¿no?, entre un choque en una dimensión y un choque en dos dimensiones. Y quizás lo de resaltar, lo importante de resaltar aquí es que la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento es la misma, solo que la diferencia fundamental es que aquí no podemos prescindir de los versores, porque aquí los vectores velocidad tienen dos componentes. En una dimensión hemos hablado que los vectores velocidad, posición, se puede prescindir de los vectores unitarios o versores i, j o k, pero en este caso dos dimensiones no. Entonces la diferencia fundamental es que aquí debemos considerar esos vectores que tienen dos componentes. Y decimos y hablamos en ese caso de un choque bidimensional o un choque en dos dimensiones. Si sucede que tienen tres componentes, hablaríamos de un choque tridimensional o en tres dimensiones. La situación que hay que tomar en cuenta es que en un choque en dos dimensiones no puedo hablar, eh, por así decirlo, de la definición que usamos del coeficiente de restitución. No podría hablar de que sigue siendo válida acá. Es decir, la ecuación de la cantidad de movimiento es esta. La ecuación de E, recuerden que E es igual velocidad final de 2 menos velocidad final de 1 entre velocidad inicial de 1 menos velocidad inicial de 2. La situación es que en una dimensión creo que no hay confusiones entre los valores que se deben reemplazar acá. ¿Por qué? Porque es un vector que tiene una sola componente. Quizás aquí no es el vector en sí el que estoy reemplazando, sino es el valor de la componente. Por lo tanto, aquí, si la velocidad final va a la izquierda, debo colocar negativo. Si la velocidad final de 1 también va a la izquierda, negativo. O sea que aquí consideramos los valores de las componentes. Incluimos el signo, no es la magnitud. Pero en el caso de un choque bidimensional, al hablar de la velocidad final o inicial, también debo colocar la componente, pero la pregunta es ¿cuál componente? Entonces, esta fórmula, si no especificamos cuál componente se debe tomar, no es válida en un choque en dos dimensiones. No es que ustedes van a agarrar las magnitudes y las van a reemplazar aquí, no. Debe ser una componente, pero no está establecido cuál todavía. En realidad tampoco es que van a agarrar la componente X y van a agarrar la componente Y y van a definir un coeficiente componente X y uno componente Y. No. Realmente esta ecuación, así como está, no funciona, no pueden utilizarla en un choque en dos dimensiones. Tampoco pueden utilizar aquellas ecuaciones que acabamos de ver para el problema típico de choques, donde hemos dicho que velocidad final es m1 menos e m2, etc. Como el valor de que se usó para llegar a ese despeje es este, tampoco se puede utilizar esa expresión. Y esto es algo de resaltar, puesto que muchos estudiantes cometen ese error de empezar a utilizar esa expresión en un choque en dos dimensiones y no sigue siendo, y no es válida, al menos así como está.
Veamos lo siguiente. Si tenemos entonces un choque bidimensional, digamos que eh, considero que el objeto 1 se va moviendo en cierta dirección, que el objeto 2 también, no dibujo la dirección inicial del objeto 1, pero debería estar por ahí. Imaginemos que es esta. Y que independientemente de, de la dirección que tengan, podemos hablar de una línea de impacto, yo le llamo el eje N, y una línea perpendicular a la línea de impacto. Claro, pensemos que como son partículas, el tamaño de los objetos, al fin de cuentas, ha sido despreciable, pero para definir esa línea de impacto en un choque en dos dimensiones, tenemos que considerar que en el momento de la colisión, la línea de impacto es la línea que une los dos centros. Y digamos centro geométrico ahorita. Ahora sí, debemos tener una definición más general de a lo que llamamos centro, pero imaginemos que son esferas perfectas y la línea de impacto la defino como la línea que une los centros. La otra línea que he llamado GT, evidentemente es perpendicular a esa línea de impacto. Ahora, ¿por qué es importante definirla? Bueno, porque es justamente en la dirección de esa línea de impacto que va a estar la fuerza de contacto que hemos llamado Q. Y eso es considerablemente de importancia. Tenemos la fuerza Q que va en esa dirección. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo empiezo y llamo eje N, o lo pueden llamar eje X, eje Y, no importa, yo le llamo NT. Yo sé entonces que al tener una fuerza neta en dirección, digamos que la fuerza neta en el eje N, vista para cada objeto, no es cero en todo el intervalo del choque. ¿Por qué? Porque para el objeto 1, que es el color rojo, durante el choque existe una fuerza Q, pero que esa fuerza Q está en el eje N. Ahora, en el eje T, sí es cero, porque en el momento del choque no hay ninguna fuerza en esta dirección. Estamos considerando, recordemos que el sistema es aislado. Por lo tanto, hemos dicho que si la fuerza neta es cero, se conserva la cantidad de movimiento, y si estoy viendo al objeto 1, tendría que, si la fuerza neta en el eje T es cero, entonces la velocidad en ese eje va a ser constante. Es decir, que si yo calculo la componente en ese eje de la velocidad inicial, tiene que ser el mismo valor de la componente en el eje T de la velocidad final. Ahora, si en el eje N la fuerza neta no es cero, quiere decir que la componente de la velocidad en ese eje va a cambiar. Y aquí tenemos la componente en el eje N, digamos más o menos así, y la otra. O sea que la cantidad de movimiento para un choque bidimensional, si lo vemos por componentes, la que se conserva es la componente que va en el eje T. Esa se conserva y por lo tanto esa velocidad en ese eje no va a cambiar. En cambio, la componente de la velocidad en el eje N no va a ser igual, puesto que en ese eje no se va a conservar la cantidad de movimiento. Entonces veamos que al hablar de un problema bidimensional, el vector cantidad de movimiento tiene dos componentes y lo que puede ocurrir es que se conserve o sea constante una componente, pero la otra no. Y quizás esa va a ser la importancia
de redefinir el coeficiente E, porque si yo lo veo, si yo analizo lo que se hizo en el caso del coeficiente E en una dimensión, me puedo quedar entonces con este eje y podría redefinir el coeficiente E, solo que todas las velocidades tendrían que ser en la dirección de este eje. Esa es la diferencia, que hay que descomponer en dirección de ese eje, pero para ello tengo que saber la dirección de la fuerza y particularmente conocer cuál es esa línea de impacto o ese eje de impacto, eje N, que en muchos casos no se conoce. O sea que mi expresión de E la podría modificar considerando las componentes en la dirección del eje de impacto, cosa que no se va a saber en muchos casos, por lo tanto la fórmula del E suele ser inútil para problemas, muchos problemas de choques bidimensionales. Y eso quizá lo tenemos resumido de esta forma. No veamos que la componente 1 normal y la componente 2 normal, bueno, hablando de la cantidad de movimiento, que sería esta. Digamos que esta es la cantidad de movimiento inicial normal para los dos objetos, es igual a la cantidad de movimiento final normal. Hablando de la componente normal en el eje, recordemos, de la línea de impacto. Por lo tanto, quiere decir que la cantidad de movimiento de la partícula 1 y 2, su componente normal, cambia. Pero cuando vemos la componente en el eje T, que es el eje perpendicular a la línea de impacto, esa cantidad de movimiento no cambia. Por lo tanto, las velocidades en ese eje del objeto 1 no va a cambiar, igual en el objeto 2. Y veamos que podemos redefinir el coeficiente en términos de la misma expresión anterior, pero que lo que aparece son las componentes normales, es decir, las componentes de la velocidad en dirección del eje de impacto o línea de impacto. En realidad, para fines prácticos, la utilización del coeficiente E en un problema bidimensional no es algo que me interese evaluar, porque particularmente debe conocerse la línea de impacto para poder deducir. Pero independientemente de que se conozca o no la línea de impacto, al haber definido E de esta manera, las características, al menos los tipos de choques, siguen cumpliendo las mismas condiciones, solo que el E, repito, redefinido con las componentes normales. ¿Cómo así? Bueno, que puedo decir que si es un choque elástico, aunque sea un choque bidimensional, el valor de E definido de esta forma es igual a 1. Si es un choque perfectamente inelástico, quiere decir que los dos objetos se mueven juntos. Evidentemente, si se mueven juntos, las componentes normales finales y las componentes en el eje T finales van a ser iguales. Por lo tanto, el E va a ser 0. O sea que las características siguen siendo las mismas en los tipos de choque, sea unidimensional o bidimensional, pero el E tiene que estar definido de esta forma. Pero repito, esta es una expresión que no es de mi interés evaluar, es decir, no voy a trabajar, ni ustedes tampoco, ningún problema que sea un choque bidimensional utilizando el coeficiente de restitución. Mucho ojo con eso.